pero la gran mayoría acaba ni siquiera mirándote para la cara para verte, o sea, no existe un tratamiento humanizado, sino eres apenas un producto que está del otro lado y está necesitando de ayuda. Entonces, ver al humano, a la persona como un ser biopsicosocial, palabra que conocemos desde la medicina en Cuba, es fundamental para que podamos curar o mejorar la enfermedad que tiene esa persona. Vemos casos de pacientes que el médico que sabe mucho sobre una especialidad, una área específica, no mantiene contacto visual con el paciente. Su lenguaje corporal expresa de que no tiene interés en resolver el problema, simplemente se enfoca en la enfermedad y no en la persona. Y eso hace con que el paciente no tenga una buena adhesión al tratamiento que ese médico le indica. Mismo ese tratamiento está dando certificado por las sociedades que pertenece a este médico, vamos a decir un cardiólogo que tenga un amparo científico, el paciente no va a adherir por cuenta de que no fue tratado de forma humanizada. Entonces eso hace con que la medicina no sea de calidad por cuenta de que el tratamiento no fue integral. Claro, cada especialista de la atención secundaria se centra apenas en las patologías en las cuales él se especializó, pero la persona necesita ser vista como un todo y no como una parte del cuerpo que se enfermó y necesita ser curada. Claro. De hecho, yo también recuerdo algunos médicos que tienen un ego un poco alto y entonces hay una frase que a veces se decía que decía, bueno, yo soy un buen médico. Buen médico queriendo decir, tengo habilidades diagnósticas, me sé la fisiopatología, tratamiento posible, etcétera. Pero yo no soy un médico bueno. Médico bueno, dicho aquel que trata más humanamente al paciente, pero yo creo que no existe un buen médico, sino también un médico bueno. Es lo que mi conclusión, porque si tú puedes saber mucho teoría, pero si no tratas de manera humana al paciente, ¿de qué te valió? Si el paciente cuando vira la espalda se siente dañado, atacado, que tú no le prestaste atención o que no entendió ni la explicación que le diste sobre lo que tiene y no sabe qué hacer en su casa, ¿de qué te valió? ¿De qué te sirvió? ¿Por qué? Porque si le hablamos al paciente con terminología médica, que debería apenas ser utilizada para hablar con otros médicos y no con pacientes, para mostrar al paciente de que tenemos conocimiento sobre la enfermedad que él tiene, realmente eso crea una confusión en la cabeza del paciente. Es como si le estuvieses hablando en chino. Él no va a entenderte. Y muchas veces el paciente te va a decir, ajá, sí, sí, pero él no sabe. Cuando sale de la consulta, él sale con más dudas con las que él entró. Entonces, llevar la terminología médica para una terminología que el paciente consiga entender es fundamental para que exista comunicación eficiente entre el médico y el paciente. Actualmente, en el curso que estoy haciendo de posgrado, en el programa Más Médico, ellos enseñan la parte de comunicación clínica y es fundamental. El método clínico centrado en la persona es el método que permite tratar al paciente de una forma más humanizada. Y recuerda, cuando inicié el podcast, había hablado que en el libro Roca, que todos los estudiantes de medicina conocemos, existe en el prefacio de uno de sus tomos algo que Reinaldo Roca habló, que el médico tiene que poseer, tener tres cualidades fundamentales. Puede tener otras, pero esas tres no pueden faltar, que serían habilidad, conocimiento y humanismo. Pero como humanismo es mayor que los otros tres dedos, tienes que saber de medicina, sí, tienes que saber mucho. Tienes que tener habilidades, sí, tienes que tener y desenvolver nuevas habilidades, pero tienes que ser humano también. Tienes Claro. que tener ese lado de colocarte en el lugar del paciente, de ver de que la persona no es apenas una persona que está llegando con un problema, sino es alguien que verdaderamente necesita de ayuda. O sea, tener un tratamiento humanizado hace la diferencia. Y justamente ese tratamiento humanizado hizo con que los pacientes de forma general en Brasil le gustasen mucho los médicos cubanos.
porque el médico cubano examina de forma general, el médico cubano te mira a los ojos, el médico cubano se preocupa por resolver tu problema de salud. Entonces, no ve a la persona como alguien que es un producto que te está pagando por el servicio, sino como alguien que está llegando a consulta porque desea resolver un problema. Si ese paciente llega y mismo que no podamos resolver ese problema que él tiene, porque es algo que es del neurocirujano, pero uno lo trata de forma humanizada, ese paciente se va a ir de la consulta aliviado, se va a ir de la consulta mucho mejor. Claro. ¿No? Y eso no significa que solamente se quede en el plano, vamos a decir, psicológico, sino se ha demostrado esta relación psicosomática que cuando el paciente libera estrés, se siente mejor, el mismo sistema inmunológico mejora su funcionamiento y hay muchos casos que la enfermedad mejora de manera real porque ese paciente se siente o está mejor psicológicamente. Si tú te sientes deprimido, te sientes mal, te sientes ansioso, tu sistema inmunológico se inmunodeprime. Eso es real. Eso es ciencia. Exactamente. Sí. Sí, sí. Y, y hablando ahorita estabas hablando de los diabéticos, etcétera, y yo también tengo entendido que a ti te gusta un poco este approach del ayuno intermitente. Hablando del ayuno intermitente, ¿tú crees que tenga alguna aplicación en los diabéticos? Sí, no, o si, en qué otro tipo de pacientes se puede utilizar, cómo tú lo aplicas. Sí, eh, el ayuno intermitente, que en portugués sería jejum intermitente. El ayuno intermitente es un tema bien interesante que por cuestiones de salud propia, yo en esos 2 años del 2020 al 22 que trabajé mucho desde la salud, acabé prediabético, gané mucho peso, Wow. llegué a pesar a un número que, Dios mío, ¿cómo es posible que haya llegado a ese punto? Comencé a verdaderamente preocuparme por mi salud para poder estar bien y poder ayudar a nosotros en ese proceso de perder peso. Y informándome, documentándome más, porque un tema vasto, extenso, como todos los temas de la medicina, pude entender de la importancia del ayuno. Normalmente todos nosotros hacemos un ayuno que es fisiológico. Ese ayuno comienza a partir de la última comida que uno comió la noche anterior hasta el desayuno. O sea, si una persona eh, comió por última vez a las 8 de la noche y desayunó a las 8 de la mañana, fue un ayuno de 12 horas, un ayuno fisiológico. En ese tiempo que pasa, el cuerpo entra en reparación, por así decirlo. Y esa reparación implica sustituir aquellas partes de nuestro cuerpo que están dañadas, recuperarlas. Y una analogía bien interesante es como que necesitas parar el carro, poner el gato para cambiar la goma. Si después de 8 horas de la noche continúas alimentándote de forma intermitente, te levantas por la madrugada, estás comiendo a cada 2, cada 3 horas, ese proceso no se llega a cabo. Entonces, para que exista una reparación a nivel celular, es necesario el ayuno intermitente, porque es justamente en ese periodo de tiempo donde el cuerpo está 100% a disposición para reparar aquellas células que podrían tornarse células cancerígenas. Y justamente cuando estamos en ayuno, sobre todo el ayuno que pasa de 48 a 72 horas, que el cuerpo entra en cetosis, eh, justamente comenzamos a utilizar los depósitos de gordura, los almacenes de gordura que tenemos, porque esa energía natural que se acumula en el hígado, glucosa, y en el músculo se agota. Y una vez que se agotan, comenzamos a utilizar la grasa, aquí le dicen gordura, la grasa que se encuentra acumulada inclusive a veces en órganos que puede ser perjudicial, que puede ser dañina. Y en ese proceso el cuerpo acaba autosanándose, autocurándose. Eso no es nada nuevo. El ayuno es una práctica milenaria. Desde hace, en la Biblia mencionan de que en aquella época
ya se realizaba el ayuno. Inclusive hasta creo que fue en el 2006, 2016, ahora no estoy bien recordado, existió un premio Nobel, una persona 2016, que, 2016, que ganó el premio Nobel con un tema relacionado con el ayuno. con la Es una autofagia. práctica, Ujú. exactamente, es una práctica que no es recomendada para todos, más, pero aquellas personas que puedan hacerlo es recomendable. Por ejemplo, ¿quién no puede hacerlo? Embarazadas, niños, pacientes que estén con una patología descontrolada, tipo un diabético descompensado o una persona que tenga úlcera crónica, o sea, antes de realizar ayuno deben consultar a su médico. Puede ser el médico de la familia o un médico que tenga una subespecialidad en esa área, pero no hacerlo por cuenta propia porque puede traer más daño que beneficio. O sea, salir y hacer ayuno así porque vi el programa y creo que eso es para mí y lo tengo que hacer, es algo que puede traer prejuicios para, o sea, daños para la salud, debido a que tiene que tener un acompañamiento del médico para, de hecho, evaluar y ver si el paciente está en condiciones de comenzar un día. Todos nosotros podemos hacer el básico, el de 12 horas. Vas a dormir 8 horas de la noche y ya, no comes más nada hasta el otro día. ¿Cuántos tipos de ayuno existen? Bueno, está el ayuno que solo puedes beber, por ejemplo, agua. Ese es un ayuno que solo puede ser parcial o puede ser total. En el caso del ayuno total fue el ayuno que hizo Jesús. Jesús estuvo 40 días en el desierto, según nos cuenta la Biblia, y en esos 40 días él no tomó ni agua ni se alimentó, o sea, ni alimentos ni líquidos ni sólidos. Ese tipo de ayuno no se recomienda porque es un ayuno extremo y puede traer prejuicios para la salud. El ayuno que se recomienda para aquellos que son más avanzados en la práctica del ayuno es apenas con agua. O sea, en el tiempo que esté practicando el ayuno, beber agua. Y muy importante, esa agua de preferencia la tiene que tener, ella tiene que tener electrolitos. No puede ser agua común, porque a través de la orina podemos perder sodio, potasio, magnesio, y si no lo reponemos, vamos a sufrir mucho en ese ayuno intermitente. Entonces, el agua de preferencia ya tiene que ser hidrolizada, debe tener electrolitos. Si no, el ayuno puede ser algo bien difícil para realizar, ya que el paciente puede tener dolores de cabeza intensos debido a la queda, a la caída de los elementos que mencionaba anteriormente. Entonces, el ayuno puede ser con agua solamente o puede ser como el ayuno que hizo Daniel, que es otro personaje bíblico, que es un ayuno que él se mantuvo lejos de comer alimentos que eran perjudiciales y apenas comió frutas y legumbres. Entonces, es un ayuno saludable durante un periodo de tiempo determinado, que puede ser intermitente o puede ser prolongado, que es cuando el paciente ya pasa varias semanas sin ingerir cierto tipo de alimentos. Entonces, de forma general, existen esos dos tipos de ayuno, el ayuno integral y el ayuno parcial, solamente con agua o solamente con alimentos de una categoría. Cuando tú mencionas agua con electrolitos, vamos a poner un ejemplo práctico. Si ahora yo quiero tomar agua, estoy en un periodo de ayuno, y yo con un vaso de agua le echo un poquito de limón y una pizquita de sal, ¿está bien así? No tan así, ¿por qué? Porque existen, por lo menos he vendido aquí en Brasil, en la farmacia, las fórmulas completas, porque tú puedes estar ingiriendo una cantidad que tal vez no sea la indicada para ti, o por eso de ahí la importancia del acompañamiento médico, o sea, de ser acompañado por un médico, porque él va a realizar exámenes complementarios. Por ejemplo, hay personas que hacen ayuno durante 40 días